Buenas tardes, jóvenes. Por favor, me confirman si están viendo el slide y si están escuchando. Por favor. Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. Sí se doctor. Sí escucha. se ve y se le Sí, se escucha. escucha. Perfecto. Vamos a comenzar porque la clase es un poco extensa, ¿ya? Bien, nos quedamos aquí la semana pasada, ¿no? Así que vamos a continuar viendo con las enfermedades más frecuentes del intestino grueso, más o menos 1,5 metros o 2 metros de longitud. Algunas enfermedades se repiten y ya se han sido expuestas, por ejemplo, fístula, mala rotación o duplicación, ¿no? Similar a intestino delgado. Aquí vamos a hablar rápidamente de ano imperforado, que es una malformación seria, puesto que el recto no llega a desembocar a nivel de la piel de la zona, la piel perineal, y también hay ausencia o mala formación de un esfínter en esa zona. Esto afecta más o menos, como ven ahí, a uno de cada 5.000 nacidos vivos y supone un problema serio de salud. Lo que suelen hacer rápidamente es una colostomía, es decir, abocar el intestino grueso a la pared abdominal para que por ahí salga el contenido intestinal, hasta que el niño crezca un poco más, gane peso, esté más fuerte y puedan hacerle una cirugía reconstructiva, ¿no? Que es el tratamiento definitivo. De todas maneras es complejo esto, pero bueno, los cirujanos pediatras saben hacer cómo corregirlo, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la enfermedad de Hirschsprung, o también llamada megacolon agangliónico congénito. Comenzando la clase, la semana pasada les mencioné en esófago, cuando hablé de acalasia, y les decía que presten atención porque es una enfermedad muy idéntica, muy igual, muy parecida, que se ve en intestino grueso, y es esta, ¿ya? La enfermedad de Hirschsprung. Igual que en la acalasia, lo que le caracteriza es la falta de los plexos nerviosos, del submucoso de Meissner, pero más importante aún, el plexo mioentérico de Auerbach, ¿no? El que está en la capa muscular, no se encuentra. Afecta a una persona por cada 5.000 a 8.000 nacidos vivos, dependiendo de la geografía de cada país. Lo dije mal, dependiendo de cada zona, de cada población, mejor dicho, ¿ya? Por cada mujer hay 4 varones afectados en promedio y es frecuente en la trisomía 21, síndrome de Down. Es muy común encontrarla en la zona distal, en recto sigmoides, zona distal del intestino grueso, ¿no? Lo más distal. Igual que en acalasia, la zona que está enferma, la que no tiene los ganglios, está cerrada, contraída, como dice allí. Y todo lo que está antes, no después, antes, está dilatado. ¿Ya? Porque se acumula allí el contenido intestinal. Y como podrán entenderse, la pared empieza a adelgazarse, la mucosa se puede erosionar, puede haber sangrado, infecciones, etcétera, ya que las heces están acumuladas en el intestino grueso. Y por supuesto todo el intestino también, ¿no? Aquí hay una imagen, dos imágenes, perdón, en donde ustedes pueden ver el material de contraste que ocupa el intestino grueso de una manera más o menos similar, ¿no? En cambio, acá en el paciente con la enfermedad, la zona enferma, como ven, se cierra y todo lo que está antes de ella está muy distendido, ¿ven? Mucho más distendido que esto, ¿ven? Muy distendido, porque el contenido intestinal no puede atravesar esa zona cerrada. Es igualito que en acalasia, ¿eh? Se postula una falla en cromosoma 10, como están viendo ahí en el brazo largo, en ese gen RET. Acá hay un espécimen de enfermedad de Hirschsprung, típicamente es así, como un embudo dilatado previamente y cerrado en la zona enferma. En el estudio histológico uno se va a buscar no la mucosa, no la submucosa, sino la muscular propia. Y aquí, entre las dos capas de la muscular, uno debe encontrar, como ustedes saben,
al plexo mioentérico de Auerbach. En estos casos no se encuentra, simplemente no está, ¿no?, en la zona enferma. Vamos a hablar ahora un poquito más sobre enfermedad diverticular. ¿Ya? Si bien es cierto, hablamos de un divertículo en el esófago, ¿no?, el divertículo de Zenker, ¿se acuerdan? De Zenker. Y de otro divertículo, el divertículo de Meckel, no hace mucho, en el intestino delgado. Ahora vamos a verlo en el lugar más común, que es el intestino grueso. Como definición sencilla se menciona que es una evaginación, es decir, una extensión hacia afuera de la pared. También es frecuente en rectos sigmoides o en el colon izquierdo en general, descendente también. Y bueno, vamos a verlo acá mejor. La etiopatogenia dice de que en estas formaciones llamadas austras, en el intestino grueso, una vez que se cierra un segmento y el otro, a manera de un globo, la pared se contrae, ¿no? Y la presión dentro de esa austra aumenta. Si hay un punto débil en la pared, como este, por ejemplo, la pared se evagina. Cuando esa evaginación se hace permanente, ya se queda como tal, como un divertículo. Los puntos débiles suelen ser la zona de ingreso y salida de arterias, venas o nervios, ¿eh? En relación a esas estructuras suele ocurrir esta evaginación. Aquí también ven las austras, miren, un austra, y aquí en esta austra un divertículo, un austra, otro divertículo, una austra, otro divertículo. Aquí solamente hay 3, miren, solo en este segmento. Porque la enfermedad se suele llamar diverticulosis justamente porque es múltiple. Osis significa multifocal. Acá ven un divertículo, acá ven otro bien formado, y esta imagen histológica muy panorámico permite ver que este es el divertículo. El divertículo tiene una comunicación con la luz del colon. A esta comunicación se le llama ostoma, ostoma diverticular. Y el divertículo mismo tiene las 4 capas del colon, solo que más adelgazadas. Vamos a ver, aquí tenemos la mucosa, y la mucosa está ahí también, en el divertículo. La submucosa, este espacio bajo la mucosa, también se proyecta dentro del divertículo, a veces se adelgaza mucho, acá vuelve a aparecer. La muscular es la más llamativa. La muscular es gruesa en el colon normal, pero ni bien se forma el divertículo, se adelgaza mucho. Se adelgaza tanto a veces que queda como un hilito. Acá no, acá se ve bastante bien. Y la serosa, que es la grasita que ven acá, está también por fuera. Es decir, un divertículo debe tener las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Si no las tiene, sería un pseudodivertículo. Así como hay pseudopólipos, también hay pseudodivertículos. Ahora vamos a hablar de una enfermedad muy fatal, y que a veces es causada por un tratamiento mal dirigido: la colitis pseudomembranosa. No se conoce la etiopatogenia directamente, sino más bien es multifactorial. Suele afectar a personas mayores con una falla en las defensas o en la nutrición, o ambas, y que tienen un proceso infeccioso. Ese proceso infeccioso hace que algún profesional de la salud, usualmente un médico, le prescriba generalmente, no es lo común, el común de los casos, le prescriba un antibiótico de amplio espectro, el cual puede que funcione contra el proceso infeccioso, pero de pasadita suele destruir a todas las bacterias que viven en el colon. Las destruye, las mata, dejando vivas o sobreviviendo algunas cepas justamente de bacterias muy patógenas, que son las más resistentes, ¿no es cierto? Como las bacterias patógenas tienen un terreno libre para reproducirse, lo hacen. Esa es la forma más común, y de ahí vienen todas las consecuencias. Como ven acá, también se ve en casos de colitis crónica, en casos de shock, en pacientes quemados, ¿no?, en incendios, o en cirugías abdominales muy grandes, ¿no?, reconstrucciones, etc. La idea es que esta bacteria
que muchas veces es esta de aquí, Clostridium difficile, produce una toxina que destruye el intestino, causando la necrosis del epitelio, de la mucosa en general, en realidad, y eso más otros residuos forman una especie de falsa membrana, de ahí el nombre, que recubre a este colon. Miremos la foto, que es mejor. Acá tenemos un segmento de intestino grueso, un borde, el otro borde. Aquí está la pared, ya está abierto. Lo que están viendo es la mucosa, fíjense, muy roja, muy congestiva, cubierta en gran parte por esta falsa membrana, una especie de sábana, ¿no? Por decirlo de alguna forma, adherida a la mucosa y que empieza como puntitos y que luego se van fusionando y hasta formar y o recubrir completamente la superficie de este intestino grueso. Esa es la macroscopía. Y a la microscopía es muy común encontrar en muchos sitios focos como estos. Desde pequeñas zonas de erosión, miren que aquí el epitelio viene y aquí se pierde, erosión, y acá reaparece, a través del cual fluyen una gran cantidad de polimorfonucleares con fibrina. Acá hay edema en la pared, hay células también, miren, células plasmáticas, hay linfocitos, aquí, pues se llama colitis, es una inflamación. El siguiente paso suele ser este de acá, esta lesión a la que le han dado en llamar lesión en volcán o imagen en volcán, puesto que semeja a una lesión elevada como un cerrito, con un volcancito, con un cráter, a través del cual una glándula explota, entre comillas, y miren cómo emite hacia afuera una gran cantidad de células inflamatorias, fibrina y líquido de edema. Fíjense que aquí todavía ustedes pueden ver las glándulas de la mucosa, ¿sí? Aquí las ven. El siguiente paso es peor, miren lo que ocurre. Solo se ve la parte de abajo de las glándulas. La parte de arriba ya no se ve. Todo esto se va a necrosar por la toxina. Se va a necrosar, como ven aquí, ya no está. Y se une con lo que fue expulsado antes, y todo eso forma la falsa membrana, ¿ya? La mayoría de pacientes fallece porque, como podrán entender, al destruirse la mucosa, queda expuesta los vasos y las bacterias malas que sean, las bacterias patógenas, perdón, que se han multiplicado en la luz, van a tener muy fácil acceso a los vasos y causarán un cuadro séptico al paciente. Y muchas veces todo empieza, como ven, en una mala prescripción de un antibiótico. Luego, esta enfermedad que vamos a ver ahora es un cuadro diferente. También se llama enfermedad inflamatoria, o sea, es una especie de colitis, pero se llama en general así, como título, enfermedad inflamatoria intestinal, EII. Como ven, lo que caracteriza a estas enfermedades es la inflamación. Y existen dos formas, la enfermedad de Crohn o enteritis regional o ileitis terminal, esa es una. Y la otra enfermedad que vamos a estudiar como bajo este título es la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa, que también es lo mismo. Fíjense el nombre nomás, hay una diferencia muy llamativa. Este solo dice colitis. ¿Qué pasa en la enfermedad de Crohn? Hay tres nombres. Enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal. Ileitis habla de inflamación del íleon. Íleon es intestino delgado. Y es que la enfermedad de Crohn afecta más al colon, pero a veces puede irse a afectar la parte final del íleon. Así que este nombre está bien puesto, es correcto. ¿Ya? Estamos en intestino grueso, pero esta enfermedad afecta además a veces al íleon. Todo lo que vamos a ver aquí en letras, me parece siempre mejor mostrarlo en imágenes. ¿Ya? Recuerden, las dos enfermedades son inflamatorias. Es decir, lo que van a ver en las dos es inflamación. Pero esa inflamación se va a distribuir de manera muy diferente en ambas enfermedades. Tan diferente que hace necesario un nombre distinto. Las zonas rojas son las zonas enfermas y las zonas claras son las zonas sanas. Observen en esta imagen que hay zonas enfermas alternando con zonas sanas.
Enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. A veces no es así la alternancia, sino todo un segmento enfermo continúa un segmento sano, continúa otro segmento enfermo. Como siempre hay esa alternancia entre sano y enfermo, en la mucosa de ese colon, en la enfermedad de Crohn, la primera, se le dice que es un patrón en parches, o también un patrón en tablero de ajedrez, ¿no? Por la imagen que se imagina. Este es un criterio macroscópico, están viendo una endoscopía, ¿no?, del paciente. El otro criterio macroscópico es este. La pared de ese colon en la enfermedad de Crohn es una pared muy gruesa, dándole al colon, cuando uno lo mueve, lo manipula para tomar la foto, para hacer los cortes, para fijarlo, el colon está rígido. Y a eso le han llamado, ese signo le han llamado la imagen o signo del tubo de plomo. Un tubo de plomo, uno lo mueve y se queda en esa posición, lo vuelve a torcer y se queda en esa posición, semirrígido. La explicación de este signo es que la inflamación que están viendo afecta a las 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Acá tienen otra foto. ¿Ven? Aquí hay una zona rojiza enferma alternando con esta zona sana, y acá viene otra zona enferma, y por acá viene otra zona sana. Eso es macroscópicamente. Microscópicamente, esa inflamación que hemos mencionado, que caracteriza las dos enfermedades, suele afectar la mucosa, la submucosa, la muscular, como ven aquí, esta es la muscular, y puede irse hasta la serosa, perforando incluso el colon. Como la inflamación afecta a varias capas, suele causar esta rajadura llamada fisura, esta hendidura a manera de un trayecto que puede perforar por completo al intestino, se llama fisuras. Y eso es característico de la enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal. El otro detalle histológico en esta enfermedad es la presencia de granulomas, es decir, un conjunto de histiocitos, incluso con células gigantes multinucleadas, como la que estoy mostrando, y generalmente sí no suelen tener necrosis gaseosa central. Por eso le llaman que son granulomas no caseificantes. Fíjense, aquí hemos sintetizado macroscópicamente la enfermedad de Crohn, patrón en parches, tubo de plomo, patrón en parches, a la izquierda fisuras, a la derecha granulomas sin necrosis. Porque la colitis ulcerativa, que vamos a ver ahora, es completamente distinta. Otra vez, olvidemos el palabreo, las letras, y vamos a las imágenes, que es mucho más fácil de entender. Si esto representa el colon del paciente, lo rojo lo enfermo y lo no tan rojo lo sano, estamos viendo que la enfermedad ha afectado recto, sigmoides, descendente, transverso y parte del ascendente. Y se detuvo aquí. Se detuvo porque lo operaron al paciente. Si lo hubieran dejado, la enfermedad hubiera seguido destruyendo todo y llegando al ciego se hubiera detenido. No podía avanzar más, obviamente. No se introduce al ilion como sí hace la enfermedad de Crohn. Entonces, la colitis ulcerativa siempre empieza, y esa es otra cosa, en el recto. Siempre empieza como una proctitis, siempre empieza en la porción distal y va destruyendo a su paso toda la mucosa del intestino grueso. No es como Crohn, que afecta un pedazo y deja un pedazo sano, afecta un pedazo y deja otra área sana. No, va barriendo con todo, destruyéndolo todo a su paso. Por eso se dice que es un patrón de daño difuso, porque todito lo va dañando. Y va de distal a proximal, va avanzando desde lo más distal hacia lo más proximal. Y no ingresa al intestino delgado. Esto es una diferencia macroscópica muy importante comparada con Crohn. Ahí pueden ver la mucosa destruida completamente de izquierda a derecha. No hay zonas sanas.
Y a nivel microscópico también existe un cambio. La inflamación suele estar limitada a la mucosa y máximo la submucosa. La capa muscular suele estar sana, por lo tanto, no ocurre ni el tubo de plomo que se veía en Crohn, ni las fisuras que se veían en Crohn, ni el riesgo de perforación que se veía en Crohn, ¿no es cierto? No se ven microscópicamente porque afecta solo dos capas. Y la otra información histológica es esta. La inflamación, ya hemos dicho que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, las dos tienen inflamación. La inflamación no solo está en la mucosa y submucosa. En la mucosa se puede además meter a la pared misma de la glándula, y eso se llama criptitis, inflamación de la cripta, y los polimorfos que pasan esa pared se acumulan en la luz de la glándula, y a eso se le llama absceso críptico. ¿Ya? Entonces, mientras que en la enfermedad de Crohn veíamos fisuras y veíamos granulomas, acá vamos a ver criptitis y absceso críptico, además de un daño inflamatorio solamente en mucosa y máximo submucosa. Todo eso es lo que está escrito en las letras de los slides, ¿ya? Me parece que a veces las imágenes son más didácticas. Por si fuera poco, acá hay un cuadrito comparativo, izquierda Crohn, derecha colitis ulcerativa. Miren granulomas en Crohn, inflamación de las 4 capas y las famosas fisuras que van en profundidad y pueden comprometer las 4 capas. En colitis ulcerativa, acá han hecho el esquema como inflamación solo la mucosa, pero también puede llegar hasta la submucosa. Lo que no toca nunca es la muscular, menos la serosa. Aquí hay otro cuadrito comparativo de su Robbins. Izquierda Crohn, derecha ulcerativa. Miren, las zonas rojas son las zonas enfermas. Esto es enfermo, esto es sano. Esto es enfermo, esto es sano. Esto es enfermo y miren que la enfermedad puede irse al intestino delgado. Esto es sano. Esto es enfermo, esto es sano. En patrón, en parches. En cambio, el patrón en colitis ulcerativa, miren cómo va de recto, que se ve más rojo, va subiendo y va menos rojo, menos rojo, menos rojo, se sanó. Y puede ir avanzando, pero en el camino va destruyéndolo todo. ¿Qué más? Fíjense que la inflamación transmural, o sea, el daño de varias capas en Crohn, lleva a la formación de fisuras que pueden perforar el intestino. En cambio, en colitis ulcerativa, la inflamación, como compromete bastante la mucosa, puede dejar zonas elevadas, entre comillas, entre una zona enferma y otra, y formar los famosos pseudopólipos, ¿no? Entonces, fíjense varias diferencias entre ambas enfermedades, ¿no? Siendo las dos inflamatorias, son muy distintas. Vamos a hablar ahora de pólipos. Los pólipos son, y ahí está la definición, cualquier lesión elevada que protruye en la luz de una víscera hueca. ¿Eh? Quiere decir que en la piel no hay pólipos, porque la piel no es una víscera hueca. Vísceras huecas, espacios huecos, bueno, la boca, la nariz, el conducto auditivo externo, vagina, estómago, intestino delgado, grueso, vía biliar, vesícula biliar, donde haya un órgano con una cavidad y algo protruye hacia esa luz, eso se llama pólipo. Esos pólipos pueden ser o no neoplásicos, que son los mejores porque no causan ningún riesgo, o pueden ser pólipos neoplásicos, y esos son adenomas, y son lesiones precursoras de cáncer, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, estos de acá son peligrosos. Los hay adenoma tubular, adenoma velloso y adenoma túbulo-velloso. Esta lesión hiperplásica, miren, el pólipo hiperplásico que habíamos mencionado aquí, como su nombre lo dice, es una lesión adaptativa nada más, no es neoplásica. Y es simplemente el alargamiento de las glándulas, nada del otro mundo. En cambio, los adenomas sí, son lesiones preneoplásicas, porque en el caso del adenoma tubular, parece un arbolito, tiene un tallo con mucosa normal y tiene una cúpula de árbol con displasia de bajo grado, de alto grado o incluso camina al adenocarcinoma.
Ese es el tubular, el adenoma tubular. El adenoma velloso es sésil. ¿Qué significa sésil? Base ancha. No tiene pedículo, no tiene tallito como acá. Tiene una base ancha, como una alfombra pegada al piso. Base ancha. Y de ahí se elevan como dedos, como una toalla, como dedos hacia arriba. Y son los adenomas vellosos. Los dos tienen displasia. Los dos son precursores de cáncer. Aquí tienen el arbolito, miren, el tronco del arbolito y la cabeza o cúpula del arbolito. Un adenoma tubular. Desde que uno lo ve como un arbolito es un tubular. Pero hay pacientes que tienen muchos. O síndromes polipósicos en los cuales hay miles de pólipos, muchos de ellos con cáncer. Imaginen, a ese pobre paciente le han sacado todo el colon. Está lleno de pólipos. Les dije que los no neoplásicos no son tan importantes desde el punto de vista de riesgo. El hiperplásico ya hemos visto, el juvenil, que se ve incluso en niños, a veces hasta en recién nacidos, imagínense. Y el amartomatoso, ¿ya? Todos ellos no son neoplasias. Son extirpados y se acabó el problema. Este, por ejemplo, es un pólipo juvenil, típico. Redondeado, con sangrado y todo, una base pequeña. Se retira, el gastroenterólogo lo saca y se acabó el problema. Claro, preocupan, ¿no? Porque son niños que de pronto están eliminando sangre con las heces. Y vaya, cualquiera se asusta, ¿no? Imaginen que tienen un hijo alguna vez o una hija y bebita y está eliminando sangre por las heces, ¿no? En cambio, los adenomas neoplásicos, los pólipos neoplásicos o adenomas, adenoma tubular, adenoma velloso o el túbulo velloso, ahí están los porcentajes. Para que sea tubular, debe tener más de 3/4 partes de patrón tubular. Ahora se los muestro, no se preocupen. Para que sea velloso, basta solamente más de la mitad para que sea velloso. Y si tiene patrón velloso de 1/4 a la mitad, es una mezcla de túbulo velloso. O sea, si tiene 25-50 vellosos, se supone que el resto es tubular, ¿no es cierto? El otro componente. Este que parece un arbolito, miren, tiene su tallo, su tronco, entre comillas, y su cúpula, este es un adenoma tubular. Miren que la mucosa del tronco, del pedículo, es igual que la mucosa del colon normal, porque ahí no hay displasia. La displasia está aquí, en la cúpula, en la copa del árbol, adenoma tubular. Miren la superficie. Este que parece una toalla, como les digo yo, con deditos que se elevan, múltiples, miren, deditos, 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 deditos. Este es el adenoma velloso. No tiene pedículo, es sésil, de base ancha. Este es el de acá, este es fácil de sacar por el gastroenterólogo con su colonoscopio. Lo laza, lo corta y lo quema y lo saca. Este no se puede sacar con el colonoscopio, es muy difícil. Algunos pueden hacerlo, pero lo usual es que tengan que llamar a un cirujano para que saque un pedazo de colon. Es más difícil. Los dos tienen displasia. Y miren este de acá. Si lo miran con cuidado, esta zona que estoy mostrando aquí se parece a esta de acá, tubular. Y esta que estoy mostrando aquí, vean que hay como deditos, ¿no? Se parece a esta. Por eso decimos que es una mezcla de adenoma túbulo velloso. Los tres tienen displasia. Los tres caminan al cáncer. La única cosa buena de esto es que los tres demoran bastante en llegar al cáncer. De una mucosa normal al cáncer, 15, 20 años. Acá tienen el arbolito, el tronco, con mucosa normal, y la cúpula, fíjense que es mucho más oscura, con displasia. Y se llama adenoma tubular porque sus glándulas parecen tubos, miren, tubos, como un tubo de ensayo, como una probeta. Esta es la mucosa, el epitelio normal, y este es el epitelio displásico. Miren qué feo, ¿no? Completamente diferente al normal. Comparen. Este es el velloso. ¿Ve? Tiene una base ancha y se levanta como dedos. Y aquí tienen la imagen a la izquierda sin displasia, a la derecha con displasia. Fíjense, el mismo epitelio que se da la vuelta. Fíjense cuán distinto es. Y un hilera de células, acá un montón de núcleos amontonados. Displasia, cáncer que está en camino a hacerlo, ¿no? Por eso el siguiente tema que tocamos es cáncer de colon, después de los pólipos, de los adenomas. Fíjense que afecta más a varones. Por cada mujer, en promedio, 2 varones con cáncer de colon.
No hay etiopatogenia definida para cáncer de colon. Ustedes saben que es multifactorial todos los cánceres. Sin embargo, la base genética es fuerte. ¿Se acuerdan ese colon que les mostré lleno de pólipos? Esa es una enfermedad llamada poliposis colónica familiar, por ejemplo. Carras es un oncogen, P53 es un gen supresor tumoral. La dieta también es importante. Se dice que una dieta con muchas carnes rojas, con poca fibra, con pocos vegetales, con mucha grasa, predispone a cáncer de colon. El estreñimiento también dicen predispone a cáncer de colon. Y aquí les presento en negrita secuencia adenoma-carcinoma. ¿Qué es eso? Esto de acá, el cuadro. Esta es la famosa secuencia adenoma-carcinoma. Aquella que me dice que sobre una mucosa normal aparece luego una mucosa en riesgo, luego aparecen los famosos adenomas, los que hemos visto, y luego cambia a ser un adenocarcinoma. La progresión de cambios genéticos está descrita en la parte baja. Aquí hay una pequeña un pequeño resumen de esos cambios. Y esta es la secuencia de pasos que suele llevar desde una mucosa normal a un cáncer de colon. El tiempo de un lado al otro, de un extremo al otro, depende, es variable, depende de cada paciente, pero ninguno de ellos es menos de 10, 15 años, incluso algunos dicen hasta 20 años, para que ocurra el cambio desde la izquierda hasta la derecha. Da tiempo al diagnóstico. Obviamente requiere una colonoscopía en personas a partir de cierta edad para observar si es que no hay adenomas. Si los hay, sacarlos. El cáncer de colon es más frecuente en el lado izquierdo, es decir, en el colon descendente, y menos frecuente en el colon derecho, es decir, en el colon ascendente o en el ciego. Esto de aquí lo voy a explicar con la foto para que sea más dinámico. La histología siempre es un carcinoma de glándulas, es decir, un adenocarcinoma, y en el suero, en la sangre, suele haber el famoso antígeno carcinoembrionario elevado. Este es el colon derecho, este es el ilion distal, y este es el ciego, y este es el ascendente. Acá está el cáncer, en este caso, en el ciego, colon derecho. El cáncer de colon en el colon derecho suele ser polipoide, es decir, como una pelota, como un pólipo, y como el contenido intestinal llega líquido desde el ilion, no suele haber obstrucción en este cáncer de colon. Porque imaginen que este tumor está acá, igual, una pelota, un pólipo. El contenido intestinal es líquido, va a encontrar por un costadito cómo pasar. No se obstruye el paciente. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Clásicamente es anemia, porque este cáncer sangra y sangra bastante todos los días. Entonces la sangre se mezcla con las heces y sale con ellas. Y el paciente suele llegar pálido a la consulta. Colon derecho. En el colon izquierdo es diferente, ¿eh? Muy diferente. Miren, aquí está el cáncer. Digamos que este es el descendente, el colon descendente, colon izquierdo. El cáncer ya no es una pelota, es una úlcera o una lesión que compromete toda la circunferencia, de un lado al otro. Le da la vuelta, como una dona, como un picarón, le da la vuelta al colon. Y eso hace que disminuya la luz. Mientras que en el colon derecho el contenido intestinal era líquido, en el colon izquierdo ya prácticamente hay heces formadas. Entonces las heces les resulta muy difícil atravesar esa zona donde la luz disminuye, estenosante, por eso en el slide decía cáncer izquierdo estenosante o en servilletero. Y las heces o no pasan y el paciente se obstruye del todo, o pasan con dificultad y se forman heces en forma de cinta, ¿no? Y es un signo clásico de un cáncer avanzado. ¿Ya? Así que el de acá es estenosante, obstructivo, el de acá es anemizante. ¿Ya? Y le llamaban en servilletero, porque antes habían servilleteros que parecían como una especie de vasos, con una base pequeña y una boca ancha, ¿no? Acá es ancho y acá es pequeño, como un servilletero. Antiguo, ¿no? Y la histología es muy simple, glándulas malignas. Ya han visto varios adenocarcinomas ustedes a lo largo del pato general y pato especial.
La patología del ano, aquí terminamos esta parte que quedó pendiente. La zona anatómica, la anatomía del ano es bien compleja, ¿no? Recuerden la famosa fosa rectal, los músculos elevadores, el recto mismo, este sigmoides, el recto mismo que termina a nivel de la línea pectínea, hasta ahí hay epitelio glandular, de ahí para abajo se llama canal anal y es un epitelio escamoso, sin queratina y sin anexos cutáneos. Y en el margen anal aparece la queratina y aparecen los anexos cutáneos. Los plexos venosos hemorroidales están ahí, acá también, y son importantes para ver patología. De hecho, la enfermedad más frecuente del ano son las hemorroides, que son las varices de esos plexos venosos. Etiopatogenia, estreñimiento. En la gestación, y la gestación es una situación completamente fisiológica, ¿no? En el estar mucho tiempo de pie, personas que trabajan mucho tiempo de pie y con poco movimiento, no sé, policías, ¿qué más? No sé, vigilantes, ¿no? Están parados en una puerta 6, 8 horas al día, mucho tiempo de pie. Hasta un 5% de la población, dicen, tiene hemorroides, lo cual es una enfermedad muy frecuente. La macroscopía, vamos a verla, y la micro mejor en imágenes, ¿ya? Empecemos por acá. Aquí está la línea pectínea. Epitelio escamoso, epitelio glandular. Si está por debajo de la línea pectínea, es una hemorroide externa. Si está por arriba, si el origen está por arriba de la línea pectínea, es una hemorroide interna. Esa hemorroide interna puede crecer, estirarse y salir por el margen anal, igual que esta otra, pero su origen es lo que da la ubicación y el apellido de qué hemorroide es, interna o externa. Por supuesto, también hay combinadas. Por supuesto, también el paciente puede tener, el mismo paciente, una hemorroide interna y una hemorroide externa. Fíjense cuán complejo puede ser la presencia de estas hemorroides que no les dan tratamiento a tiempo y se llegan a veces a trombosar, cerrando el margen anal y causando obstrucción. No puede defecar, al paciente tienen que operarlo para sacarle esto para que pueda defecar. Microscópicamente es así. Esto que estoy mostrando en azulito es el epitelio escamoso, y debajo están, miren, enormes vasos, o sea, venas llenas de sangre, venas distendidas, dilatadas, llenas de sangre. Eso es hemorroides, así son las hemorroides, paquetes de venas. Eventualmente pueden formarse fístulas entre una zona infectada de una hemorroides y la piel del periné, y sale este material purulento por ahí, con sangre y todo. Y las neoplasias de la zona son bastante sencillas de relacionar, puesto que el epitelio de la zona es escamoso. Y las razones precursoras de cáncer escamoso son los papilomas o verrugas genitales, en este caso verrugas perineales. Cuando son escasas se le llama verrugas o papilomas. Si son muchas, como en este caso, le llaman condiloma acuminado, como si fuera una coliflor, imagínense, en la zona perineal. Bastante llamativa la imagen. Histológicamente son así, papilomas, ¿ya? Formaciones papilares de epitelio escamoso. Por cierto, el PBH, el papilomavirus humano, también está involucrado acá. La neoplasia maligna es el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Se describe también al carcinoma basaloide, pero en cierta forma es un subtipo de carcinoma epidermoide. Así que para todos los efectos, me basta con que recuerden que el cáncer más frecuente del ano es el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, su otro nombre. Como ven ahí, la imagen es muy escandalosa, un cáncer muy, muy grande en la zona del ano, ¿no? Ulcerada, irregular, sangrante, hemorrágica, si pudieran palparla, dura, y obviamente es un caso avanzado, al igual que este que creo que ya se lo mostramos en los laboratorios, con una úlcera también muy asimétrica, irregular, con necrosis hemorragia y un pequeño nódulo satélite aquí cerquita, ¿no? Obviamente tiene muchos años el paciente y no llegó a hacer un tratamiento adecuado. Esto era lo que estaba pendiente de la clase anterior, jóvenes, y con eso nos ponemos
lo terminamos y empezamos nuestra clase de hoy, que es mucho más corta, felizmente, y me permite hacer complementarla, ¿ya? El tubo digestivo es eso, es un tubo, ¿no? Empieza en la boca, termina en el ano, un tubo, una manguera, de muchos metros. Pero anexas a ese tubo existen dos glándulas, el hígado y el páncreas. El hígado, a su vez, forma todo un sistema para guiar y almacenar la bilis, la vesícula biliar y todo eso, y a eso se le llama sistema biliar o aparato biliar, sistema. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora, las enfermedades de esos segmentos. Hablemos del hígado. El hígado lo estudiamos nosotros, ¿se acuerdan en histología? Como un lobulillo, histológicamente, como un lobulillo hexagonal, muy simpático, con su vena centrolobulillar, valga la redundancia, en el centro de ese lobulillo, y en los ángulos, los famosos espacios porta, con su conductillo biliar, su rama de la arteria hepática y su rama de la vena porta. Pues bien, luego se vio que este lobulillo no era tan funcional como se quería, y que más bien este concepto de zonas 1, 2 y 3, en donde la vena centrolobular no es el centro, sino el centro es el espacio porta. Imaginen que acá al costado hay otro lobulillo y se forma una especie de rombo con zona 1, 1, zona 2, zona 2, zona 3, zona 3. Así, una especie de rombo. Y es la imagen funcional del acino de Rappaport, que también les enseñaron en histología. Fíjense que estratégicamente han coloreado de la zona 1 más rojita, la zona 3 más azulita y la zona 2 intermedia. En relación a que la sangre aquí llega más oxigenada, aquí menos oxigenada y acá mucho menos oxigenada. Esto tiene una traducción patológica. Si el paciente le llega al hígado por la sangre alguna sustancia hepatotóxica, la zona que más rápido se muere es la zona 1. Está en contacto con mayor concentración del tóxico, la zona 3 sobrevive. Y al revés, si el problema es isquemia, ¿no? O sea, poco oxígeno en la sangre, poco hipoxia, poco oxígeno en la sangre, la zona 1 sobrevive porque le llega el mejor oxígeno aún. En cambio, la zona 3 probablemente muera. La zona 2 está intermedia. Entonces se dieron cuenta que en realidad era mejor pensar en el acino de Rappaport con el espacio portal centro y la vena centrolobulillar, entre comillas, ya no es centrolobulillar, sino sería más bien como el desagüe de esa irrigación funcional. Y se formaría ese famoso esquema del 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? Esto es lo mismo. Cuando veamos la patología del hígado a nivel microscópico, nos daremos cuenta que solamente hay 5 criterios, ahí están los 5, que permiten definir casi todas las enfermedades, todas. La necrosis, la muerte de la célula, puede ser una necrosis coagulativa, o también aquí se considera en conjunto a la apoptosis, y a eso se le llaman cuerpos de Kunzelman. Un hepatocito apoptótico es un cuerpo de Kunzelman. Se ve, por ejemplo, en hepatitis, ¿no? La degeneración, que puede ser una degeneración balonante, cuando en el citoplasma se forman vesículas. Fíjense que la colestasis, es decir, el depósito de bilis, también se considera un tipo de degeneración en patología hepática, o cualquier otro depósito normal en el citoplasma del hepatocito. La inflamación, que no merece mayor descripción, linfocitos, células plasmáticas, polimorfos, lo que corresponda, ¿no? La regeneración, que habla de cómo esas células comienzan a formar células hijas, y estas se van organizando a su manera, generalmente formando cordones gruesos, trabéculas gruesas, o sea, conforme van madurando se van adelgazando las trabéculas, y dando una imagen de desorden, ¿no? Una alteración arquitectural. Y cerramos con la fibrosis. La fibrosis es colágeno, cicatriz, y el colágeno se produce por los fibroblastos. Vamos a empezar con la cirrosis hepática, que no es una enfermedad, sino más bien es el estadio final de varias enfermedades
que afectan al hígado de forma crónica, y cuando el hígado dice hasta aquí nomás, ya no tolera el daño, empieza el proceso de cirrosis. Por eso dice, es el estadio final. Las características de la cirrosis hepática a nivel microscópico son fibrosis y regeneración, llamados acá nódulos regenerativos. Este tercer criterio que ven aquí, que está en el libro, alteración arquitectural, ya está incluido dentro de la regeneración. ¿No me creen? Aquí está. Este desorden o alteración arquitectural ya está dentro del concepto de regeneración. Nódulo regenerativo, como lo vemos acá, nódulo regenerativo. Así que en el examen, si es que viene, la respuesta es solamente dos criterios, fibrosis y nódulos regenerativos. Esto significa de espacio porta de espacio porta a vena central, o de vena central a vena central. La fibrosis, como ustedes ven, va de cualquier lado a cualquier lado, en resumen. La causa más frecuente es el consumo excesivo de alcohol, hasta 70%, fíjense, bastante. Mucho menos la causa viral, las hepatitis virales, mucho menos las enfermedades biliares, y estas de acá son prácticamente hallazgos, ¿no? Criptogénico significa que no saben cuál es la causa. Usualmente es porque no lo han buscado bien, pero hay muchas razones que se descubren después como criptogénicas, pero en general eso es un 10, un 15%. De lejos lo más frecuente es el consumo de alcohol. Estas de acá son mucho más raras todavía. La falta de alfa-1 antitripsina, por ejemplo, o la enfermedad de Wilson, la degeneración hepatolenticular, que fue un slide que les dejé en la clase pasada y les dije que no ven en el examen, pero que lo lean, ¿se acuerdan? La patogenia nos dice que hay una célula de hito, una célula que veremos a continuación, está de aquí, ubicada en el espacio de Dice, que es el espacio que está entre los hepatocitos y los sinusoides que están acá. Ese es el espacio de Dice, ¿no? Y esa célula normalmente almacena en su citoplasma vitamina A. Pero cuando las noxas, el alcohol, el virus, lo que corresponda, daña por muchos años al hígado, esta célula cambia, muta y miren lo que pasa, se multiplica y deja de almacenar vitamina A y se convierte en realidad en una célula fibroblástica o miofibroblástica, y como tal produce lo que dice acá, matriz extracelular, es decir, colágeno, formando la fibrosis, ¿ya? Y esta célula que era solo almacén, ahora se convierte en la que causa el colágeno, la fibrosis y la cirrosis. Macroscópicamente, típicamente hay nódulos en toda la superficie del hígado. Por supuesto, comienza en una zona, pero luego se extiende a todo lo largo. Los nódulos son formados porque la cicatriz en medio de un nódulo y otro se retrae y forma una especie de nódulo. Acá, en corte, miren la formación de nodulitos como circulitos a todo lo largo de la extensión del hígado. Entre un nodulito y otro lo que hay es fibrosis. Recuerden que la combinación es fibrosis más nódulos regenerativos. Típicamente se ha hablado de macronodular y micronodular con un límite en 3 milímetros para los nódulos. Menos de 3 micro, más de 3 macronodular. No hay mayor importancia en eso, pero es bueno que lo sepan. En color celeste se ve fácilmente la fibrosis, el colágeno, y en color rojizo los nódulos regenerativos. Como ven, con esos dos criterios basta y sobra para definir cirrosis. Por supuesto, dentro del nódulo regenerativo los hepatocitos están desordenados, hay alteración arquitectural. Ya no está el bonito lobulillo de 6 caras ni nada de eso, ¿no? Está completamente desordenado. Otros dos conceptos que ustedes deben de manejar bien son ictericia y colestasia. Los dos pueden coexistir en el mismo paciente, pero no son lo mismo. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Ojo, piel y mucosas. Mucosas, la mucosa conjuntival, la mucosa nasal, la mucosa de la boca, la mucosa vaginal, cualquier mucosa, también se pone amarilla, amarillenta, igual que la piel, ¿ya?
Eso se debe a que hay mucha bilirrubina en sangre, ¿no? La famosa hiperbilirrubinemia, conjugada o no conjugada, directa o indirecta, que es lo mismo. Eso es ictericia. En cambio, colestasis es la retención de bilis en el hígado. Se quedó ahí, en el hígado. Se formó en el hígado, ¿no? Debería salir. No sale, se queda ahí. Eso se llama colestasis. No todas las colestasis tienen ictericia, ni todas las ictericias tienen colestasis. ¿Cómo se ve la colestasis? Se ve como con los canales biliares llenos de bilis, como tapones verdosos. Se puede acumular dentro del citoplasma. Los conductillos taponados con bilis suelen multiplicarse para dar paso a la bilis. Y a veces se forman grandes lagos biliares, se distienden mucho. Ahí están, miren los canalículos, a veces se distienden mucho, cuando los lagos biliares pueden ser más grandes. Y también dentro del citoplasma también hay punteado amarillento, ¿ya? De bilis dentro del citoplasma. Entonces, eso es una biopsia de hígado. Eso es colestasis. Ictericia es mirar a simple vista la piel y las mucosas. La cirrosis se complica y una de las complicaciones más comunes es que haya hipertensión portal. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es muy simple. Si el hígado está lleno de cicatrices fibrosas, la sangre que va a pasar por aquí, por la vena porta, va a encontrar mucha resistencia dentro del hígado. ¿Se acuerdan que de eso hablamos la semana pasada? Tanto así que la sangre se daba la vuelta, ¿se acuerdan? Por la vena esplénica, las venas del estómago, la vena del esófago, y llegaba al corazón formándole un bypass, ¿no? Lo puenteaban al hígado, ¿no? Bueno, la sangre que pasa, que logra pasar por el hígado, lo hace a través de un sistema lleno de presión, de mayor presión. Por eso se llama hipertensión portal. Esa hipertensión puede estar antes del hígado, por eso se llama prehepática, dentro del hígado y se llama intrahepática, o después del hígado y se llama posthepática. Pero hay también un sinónimo. La prehepática también se llama presinusoidal, la intrahepática también se llama sinusoidal y la posthepática también se llama postsinusoidal, como ven en el esquema. Cuando el problema está aquí, prehepática o presinusoidal. Si está en el hígado, usualmente cirrosis, sinusoidal o intrahepática. Y si está después, postsinusoidal o posthepática. Esta hipertensión portal genera, acá había puesto solo 4 características. Ascitis, los cortocircuitos, por ejemplo, las varices esofágicas y gástricas, es un cortocircuito, por ahí la sangre le hace el bypass al hígado. El vaso crece, es una esplenomegalia, y el cerebro sufre porque la sangre llega sin haber sido filtrada, lleno de toxinas que el hígado debió limpiar, pero como la sangre no pasó por el hígado, no la limpió. Y el paciente suele estar en un estado de letargo, en un estado desconectado, como una persona con un infarto cerebral, algo parecido, ¿no? Es decir, desconectada, no sabe qué día es, no responde estímulos. Es un cuadro grave, la encefalopatía hepática. Pero como ven en el cuadro de la derecha, en el gráfico de la derecha, no solamente era la esplenomegalia y las varices esofágicas o la cabeza de medusa, así como hay varices esofágicas que hacen bypass al hígado, también están las famosas varices umbilicales, que son la cabeza de medusa. Miren todo lo que tiene el paciente. Edema en piernas. Si es varón, atrofia testicular. Derrame peritoneal, lo cual se llama ascitis. Está barrigoncito, no porque sea gordo, sino porque tiene líquido suelto en la cavidad peritoneal. El signo de la camedusa alrededor del ombligo, venas dilatadas, varicosas. El vaso grande. Las varices esofágicas. Debilidad muscular. Ictericia. Nevus araña, nevus así como arañitas, ¿no? Si es varón, tiene ginecomastia, le crecen las mamas, porque el hígado deja de metabolizar el poco estrógeno que los hombres producimos y al no ser metabolizado ejerce efecto. Aquí falta poner también que se pierde el vello púbico, por ejemplo, y en lugar de ser romboidal en el hombre, como lo es, se convierte triangular como el de la mujer. Bueno, la cirrosis clásica y sangrado fácil. ¿Por qué hay sangrado fácil?
porque el hígado ya deja de producir factores de coagulación, por ejemplo. Fíjense todo el cortejo de signos y síntomas que trae la hipertensión portal y la cirrosis, por supuesto. Esteato significa grasa, osi significa múltiple. Múltiple cantidad de grasa en el hígado. El hepatocito comienza una vez que es agredido, usualmente por alcohol, el hepatocito puede formar pequeñas vesículas dentro de su citoplasma, primero chiquitas, pero luego se van uniendo, se van fusionando y van a confluir en una sola vesícula que llevará el núcleo del hepatocito a un costado como este, dando el aspecto de una célula adiposa, de un adipocito, pero no, es un hepatocito lleno de grasa. En esta foto, como podrán entender, los hepatocitos llenos de grasa, estos que estoy mostrando, no trabajan, pues. Que van a trabajar si están llenos de grasa? Su citoplasma está lleno de grasa, sus organelas están comprimidas en el borde, no puede trabajar. Si el hígado tiene una gran cantidad de esteatosis, no funciona, está en insuficiencia hepática. Si son pocas las zonas, bueno, los hepatocitos sanos funcionarán, pero estos de acá no funcionan. El problema de la esteatosis es que suele ser progresivo, es decir, una vez que empieza, siguen formándose grasa dentro de los hepatocitos. El factor hepatotóxico más dañino para esteatosis suele ser el alcohol, el consumo de alcohol. Avisaditos están, ¿ya? Entonces, un hígado normal, este es un esquema de Robbins, un hígado normal expuesto al alcohol causa esteatosis, como acaban de ver, cambio adiposo, causa hepatitis de causa alcohólica, de estirpe alcohólica, de etiología alcohólica. Miren que esa hepatitis por alcohol causa necrosis de hepatocitos, inflamación, los famosos cuerpos de Mallory, que son estos de aquí, ¿ya? También le llaman hialina alcohólica, hialina con H al inicio, hialina alcohólica, los cuerpos de Mallory, ¿ya? En el consumo de alcohol y el cambio adiposo. Y fíjense, tanto esto como esto van camino a la cirrosis. Y la cirrosis debería también haber puesto otro higadito a cáncer de hígado, que es el camino usual de la cirrosis. Difícil, ¿no? Bien complejo esto del consumo de alcohol. Rapidito hablemos de hepatitis viral. Las clásicas hepatitis son la A, B, C, D y E, que son los famosos virus hepatotrópicos o hepatotróficos, también vale el término. Pero también el virus de Epstein-Barr le gusta ir al hígado, al citomegalovirus también le gusta ir al hígado, y en nuestra selva tenemos mucha fiebre amarilla, que es amarilla porque uno se pone amarillo, o sea, ictérico, y es otro virus que causa un tipo de hepatitis también. De los 5 virus clásicos, todos son ARN excepto el de la hepatitis B, ¿ya? Y en cuanto a su forma de transmisión, el virus de hepatitis A y E, las vocales, se transmite por la boca. Qué fácil, ¿no? O sea, por vía fecal oral, porque nos comimos algo contaminado. Fecal oral significa que ese virus va a pasar al intestino, ¿no es cierto? Fecal oral, me comí algo al intestino. Eso se llama vía enteral o fecal oral. ¿Por qué le digo enteral? Para que en contraposición vean que las otras, las consonantes, B, C y D, son paraenterales, es decir, parenteral, paralelas al intestino. ¿Qué significa eso? Que no entran por intestino, entran por otra vía, usualmente vía sanguínea. Por ejemplo, compartir jeringas usadas los drogadictos, transfusiones con sangre contaminada, o con relaciones sexuales sin protección, ¿no? Transmisión de virus, de hepatitis. ¿Qué más? De la madre gestante con hepatitis a su hijo gestado, si está embarazada, le puede pasar la hepatitis por vía parenteral. El otro cuadrito, que es también simpático, es este, en donde, igual que curioso, las vocales A y E no tienen forma crónica, en cambio las consonantes B, C y D sí tienen forma crónica. Fíjense que la hepatitis B en adultos el porcentaje es un tanto bajo, pero en recién nacidos de madre contaminada, hasta un 90%, casi todos nacen con hepatitis. Un niño, pobrecito, ¿no?
La mamá contaminada queda gestando y su hijo nace hasta en 90% con hepatitis. Qué trágico, ¿no? Entonces hay que cuidarse. No se trata de estar por ahí con cualquiera, ¿no? Ustedes me entienden. Y la hepatitis C hasta un 60% da forma crónica. La hepatitis B tiene una vacuna, ¿no es cierto? Hay vacuna contra la hepatitis B, pero contra la hepatitis C no hay todavía. Así que igual hay que seguirse cuidando. La hepatitis D establece una relación bien curiosa con la hepatitis B, la B con la D, la B con la D. A veces necesitan estar juntos para ingresar y eso se llama coinfección, ¿ya? Y eso implica que los dos virus deben estar en la sangre que ingresa, o a veces el virus de hepatitis D solo ingresa si es que previamente ingresó, si el paciente previamente tenía hepatitis B, y eso se llama superinfección. Bueno, si es por coinfección, la D da hasta 5% de forma crónica, pero si es por superinfección, hasta un 90%. No se olviden, B con D. Estos cuadritos de su Robbins, arriba para hepatitis B, abajo para hepatitis C, hepatitis B, hepatitis C, hablan de que tras una infección aguda, el camino que sigue el paciente hasta la muerte, ¿no? En realidad, a pesar de que los cuadritos parecen distintos, el camino es prácticamente el mismo. Muchos hacen enfermedad sin síntomas o un cuadro agudo, o se convierten en portador, o hacen su hepatitis crónica. Algunos hacen hepatitis fulminante y se mueren rápidamente. Algunos se recuperan por un tiempo y luego pueden hacer cualquier cuadro de estos. Otros van a la cirrosis y esta va al carcinoma y ambos van a la muerte. Lo que les decía en hepatitis alcohólica, ¿no? De la cirrosis el siguiente paso es carcinoma o la muerte. Acá virtualmente lo mismo. O uno se muere rapidito, o hace forma crónica, o se estabiliza. El que no se hace cirrosis. Este que se estabiliza un tiempo, y aquí falta una flecha. Así que este viene para acá de nuevo. Y ya saben que la cirrosis va a la muerte, perdón, al cáncer de hígado y a la muerte. O miren acá, a cirrosis estable. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Cuando se deja de ser estable, completamos la flechita para acá. Moraleja, hay que cuidarse de la hepatitis. No perdona. Los síndromes que causa son el de portador de hepatitis aguda, hepatitis crónica o la fulminante. El portador es un estado bien interesante en el cual usualmente el paciente no tiene ningún síntoma o los tiene muy tenues y no se da cuenta de ellos. Incluso en una biopsia vista por un patólogo experto puede no encontrarse ningún cambio. Y cuando los hay, son mínimos los cambios. Un citoplasma medio granular que le llaman esmerilado, como un vidrio opaco, o núcleos también un tanto borrosos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué horas son? Un ratito, por favor. Debo organizar mi tiempo para poder terminar. Después tengo otra clase. Así que eso se puede ver en el estado portador. Un hígado completamente sano al microscopio. Y tiene el virus, ojo. O hace el cuadro agudo de la persona. Necrosis de hepatocitos, ¿no? Por ahí los famosos cuerpos de Kunzelman. Esa necrosis es en parches en diferentes lugares. Las células de Kupffer pueden aumentar en número, igual que las de los sinusoides. Inflamación en el espacio portal, miren, portal. Y así como hay células muertas, hay células que están regenerando, nuevas. Por ejemplo, ustedes dicen, acá hay un hepatocito, pero miren este de acá, no tiene núcleo. Este de acá no tiene núcleo. Este de acá no tiene núcleo. Están muertos ahí. Necrosis. Un poquito de inflamación en el espacio porta y no hay mucho cambio. La crónica se hace mayor. La necrosis se llama en sacabocado y está en varios sitios. La inflamación que estaba en el espacio porta ahora se escapa de él, se sale del espacio porta. Esa necrosis que está en varios sitios comienza a unirse entre ellas. O sea, un foco de necrosis se une con el otro. Se van juntando, haciendo zonas grandes geográficas de necrosis. Y empieza a aparecer los tractos fibrosos. Fíjense que ya está caminando la cirrosis.
Si esta hepatitis crónica es por el virus de la hepatitis C, hay una triada que vamos a ver. Esta es la hepatitis crónica, ¿no? Se mantiene el esqueleto de reticulina del hígado, hay más inflamación. Y esta es la famosa triada de la hepatitis C. Daño parcial del conductillo biliar, folículos linfoides, es decir, un infiltrado linfocitario muy notorio, y esteatosis leve en los hepatocitos. Eso es justamente lo que decía acá, miren. Folículo linfoide, daño conductivo biliar y esteatosis leve, ¿ya? Así que la foto es esta, para que lo recuerden. Los menos afortunados, aunque no estoy seguro si son los menos afortunados porque por lo menos estos sufren menos, son los que hacen hepatitis fulminante. Es decir, el virus ingresa al hígado, a los hepatocitos, y comienza un proceso de necrosis ¿cómo se dice? Indetenible, no, irreversible, ¿no? La necrosis es tan continua y sostenida que no da tiempo ni siquiera que haya una regeneración hepática. Y el paciente se muere en cuestión de semanas porque su hígado simplemente terminó sin hepatocitos. La necrosis es masiva, en cualquier lugar. Como siempre, la arquitectura reticular se conserva, los espacios porta también se conservan, y fíjense que incluso hay muy poca inflamación. Aquí en esta biopsia, con la justa quedan los espacios, las vías, perdón, los conductillos biliares. Los hepatocitos, la mayoría están muertos y despedazados. Pero la reticulina se conserva. Bueno, ¿para qué, no? Si el paciente se ha muerto. Así como en la clase anterior les dejé dos puntitos ahí que no vienen al examen para que los lean y sepan. Acá también les voy a dejar un par. La hemocromatosis, ¿ya? Para que la revisen. Acúmulo de depósito anormal de hierro en los hepatocitos. Y la enfermedad de Wilson, que es la degeneración hepatolenticular, en donde lo que se deposita además es cobre, ¿ya? No vienen en el examen ninguna de las dos, pero por favor den una leidita, ¿ya? Y si les interesa, que espero que sí, busquen el tema en el libro para que vean cuán interesantes son. Lo que pasa es que son muy raras acá en el Perú, entonces no tiene sentido. Ya terminamos con el hígado, vamos a hablar de vías biliares, ya no de hepatocitos, ahora vías biliares, por donde sale la bilis, ¿ya? Dentro del hígado, después veremos fuera del hígado. Cirrosis biliar primaria es una enfermedad muy interesante, es autoinmune. Eso significa que el cuerpo, el sistema inmunológico del organismo reconoce a parte del cuerpo como extraño. Por ejemplo, reconocen que mi tiroides es extraña, hay enfermedades así, ¿no? En este caso, reconocen a los conductillos biliares como si fueran ajenos y hacen que toda la maquinaria inmunológica se dirija a destruir a esos conductillos supuestamente ajenos. No lo son, son propios, pero esa es la base de la autoinmunidad. Es más frecuente en mujeres que en varones. Todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en varones. Se forma un montón de células formando una especie de granulomas alrededor del conducto, es lo que significa esto. Los conductos intentan multiplicarse para liberarse, lo cual no consiguen. La inflamación se extiende fuera del espacio porta y empieza la fibrosis que termina en cirrosis, porque la enfermedad se llama cirrosis biliar. Macroscópicamente, los hígados siempre están de este color, o verde oscuro o verde amarillento. Eso se traduce como colestasis, ¿se acuerdan? Bilis dentro del hígado. Aquí tienen un canalículo biliar, una manguerita, ¿no es cierto? Por aquí debería pasar la bilis. Y está completamente rodeada de linfocitos y células plasmáticas que han venido a destruirlo, y lo destruyen. Acá, miren, se ve con justa la mitad del conducto biliar, la otra mitad ya está destruida, y completamente rodeado de células plasmáticas, vean, claritas las plasmáticas, y de linfocitos, los más redonditos. O sea, aquí van directamente célula a célula, o los anticuerpos van directamente a dañar a las células del epitelio tubular. Estos túbulos intentan multiplicarse para poder escapar, lo cual no consiguen porque esos tubos nuevos también van a terminar rodeados por la inflamación.
mala señal, ¿no es cierto? A la paciente usualmente le dan un tratamiento inmunosupresor, con lo cual evitan que continúe el daño, pero el costo es que la paciente tiene menor sistema inmunológico activo, o sea, se puede infectar de cualquier cosa. Esa es la cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar secundaria ocurre, como su nombre lo dice, secundario a otro problema. Es cuando se destruye o se obstruye la vía biliar extrahepática. ¿Cómo? Porque un cálculo se enclavó en la vía biliar extrahepática, porque hay atresia, porque un cáncer está empujando y concluyendo la vía extrahepática, o un cirujano inexperto, sin querer, por supuesto, amarró el colédoco sin darse cuenta de eso. Y se ve casi todo igual, solo que la etiología no es autoinmune, o sea, se puede ver en hombres, en mujeres, en quien sea. Igual hay colestasis en el hígado, como ven. Cuidado con confundir cirrosis biliar primaria, que hemos visto hace un rato, de la autoinmune, etcétera, con colangitis esclerosante primaria. La palabra esclerosante la separa bastante, y también colangitis. Esclerosante implica fibrosis, colágeno, itis, inflamación. No se sabe la causa, aunque se relaciona con colitis ulcerativa que hemos estudiado hoy día, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Hasta en un 70% dicen. Histológicamente va a haber fibrosis, y eso es la esclerosis. Fibrosis alrededor del conducto, y se llama en piel de cebolla. Cualquiera que haya cortado una cebolla por el centro se da cuenta que, en el eje transversal, por supuesto, que las capas son concéntricas. Hay inflamación de linfocitos predominantemente, esa es la itis, y entre ambos causan atrofia del conducto, la luz disminuye y hasta se cierra. Fíjense, este es el conducto biliar. No solo hay inflamación, como se veía en cirrosis biliar primaria, también hay, miren por favor, células alargadas, fibroblastos, ¿no es cierto?, que producen colágeno, lo rosado, y por eso se le dice fibrosis en piel de cebolla, en capas concéntricas. Colangitis, la inflamación. Esclerosante, el colágeno. Primaria. Miren que aquí la luz está ya un poco dañada, y acá ya ni siquiera se ve la luz. Está completamente cerrada. Aquí les dejo otros slides sobre 4 enfermedades, alteraciones del árbol biliar. Ya, los 4 que ven ahí tampoco vienen en el examen por lo raro que son. Pero denle una leidita, un slide para cada enfermedad no es mucho, ¿no es cierto? 2, 3 y 4. ¿Ya? Lo leen como una cuestión general, sin presiones, ¿ya? El hígado se puede infartar como cualquier órgano. El hígado también, a nivel de los vasos porta, puede obstruirse o tener trombosis. Una cosa interesantísima es que la insuficiencia cardíaca derecha causa hepatomegalia. Y es muy lógico, porque la sangre que viene del hígado sale luego por la vena suprahepática. La vena suprahepática desemboca en la vena cava inferior, y la cava inferior desemboca en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho la bota, la saca de ahí, ¿no? Y la manda a los pulmones. Y fíjense, piensen ahora en reversa. Si ese ventrículo derecho tiene poca fuerza, o sea, es insuficiente, y no es capaz de bombear la sangre hacia adelante, la sangre del ventrículo derecho regresará a la aurícula derecha, de la aurícula derecha regresará a la cava inferior, de la cava inferior regresará a la suprahepática, y de ahí al hígado. Y el hígado se va haciendo más grande porque está lleno de sangre. Entonces, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha lleva a una hepatomegalia por congestión pasiva del hígado. Interesante, ¿no? La peliosis es la dilatación de sinusoides. Cuando la vena hepática se trombosa, eso se llama síndrome de Budd-Chiari, o Budd-Chiari en realidad, y eso se ve, ese síndrome se ve en cáncer, en pacientes que toman anticonceptivos orales, en personas que tienen sangre con muchos glóbulos rojos, policitemia vera se llama, en mujeres gestantes y en mujeres que acaban de dar a luz.
Estas dos son situaciones fisiológicas, ojo, cuidado. Siendo fisiológicas tienen un riesgo, miren. ¿No? Acá hablamos de la trasplante de médula ósea. Estas dos últimas líneas ni siquiera las lean, ¿ya? Para no complicarles la vida. Acá están viendo la trombosis. Esta es la vena hepática en verde. Y aquí adentro está el trombo. Ese es el famoso síndrome de Budd-Chiari. ¿Ya? O acá ven macroscópicamente a simple vista estos espacios dilatados, que son sinusoides dilatados, y eso se llama peliosis. No es pielosis, es peliosis hepática. Lo que le decía de la trasplante de médula ósea, no lo toquemos, ¿ya? Para no complicarles la vida. Una foto de infarto, el hígado también tiene irrigación, y si le falta irrigación, una parte de él puede morir. Es infarto del hígado. Neoplasias, benignas y malignas. Rapidito las benignas, las dos más frecuentes. Si son benignas, ustedes saben, las neoplasias benignas estaban constituidas por células idénticas a las células normales. ¿Ya? Se ven los hepatocitos igualitos. Existe la hiperplasia nodular y el adenoma. La diferencia está en que la hiperplasia tiene una cicatriz blanquecina central, bastante notoria. El adenoma no lo tiene. Y eso es lo que dice todo este palabreo. ¿Ya? Y malignos, los tumores del hígado, dos. Si nace de los hepatocitos, se llama carcinoma hepatocelular. Si nace de los conductos biliares, se llama colangiocarcinoma. O sea, el propiamente dicho es este. Tiene otros nombres, ahí están. Y es un cáncer que afecta más a varones. Por cada mujer hay entre 3 a 6 varones. La edad más o menos entre 60 y 70 años. No hay patogenia definida, es cáncer. Se postula un daño crónico, hiperplasia, miren, hablan de carcinógenos, daño cromosomal, mutaciones en algunos genes, factores conocidos como cirrosis que ya estudiamos, displasia, hiperplasia incluso, consumo de anabólicos, es decir, sustancias derivadas de la testosterona, algunos virus que hemos conocido, de las hepatitis, un medio de contraste que se usaba hace muchos años, el consumo de hormonas femeninas y raramente la falta de alfa-1 antitripsina. O sea, hay un montón de factores. No hay uno solo que se diga que cause el cáncer de hígado. Acá tenemos un hígado con un nódulo tumoral evidente. Acá tenemos en un corte un gran nódulo y otro pequeño. Y a veces puede llenarse todo el hígado de cáncer. El paciente con cáncer de hepatocelular suele llegar a consulta con dolor abdominal y con un tumor abdominal, masa abdominal, que se lo palpa incluso, ¿no? Se siente un bulto acá, doctor. Y con derrame peritoneal, es decir, con ascitis. En su sangre, la alfa-fetoproteína suele estar elevada, típicamente, ¿eh? Con un examen clínico y un examen de sangre, sacan el... Macroscópicamente puede ser un tumor único, varios nódulos, muchos nódulos, o completar todo el hígado, llenarlo de cáncer, todo el hígado. Es uno de los pocos cánceres que les gusta meterse a la vena porta o a la vena hepática. Miren los porcentajes, altos, ¿no? Raramente a los conductos biliares. Debe ser porque son más pequeños, ¿no? La histología del carcinoma hepatocelular se parece mucho al tejido normal en su patrón más común. Me explico. Normalmente el hígado tiene trabéculas de hepatocitos. Y el cáncer más frecuente tiene un patrón que se llama trabecular. Ese es el que vamos a ver. Existen otros tipos, pero ese es el más frecuente. Si acá veo trabéculas de hepatocitos, acá los veo más gruesas, más toscas, incluso con sinusoides también, pero mucho más toscas. Por eso dice el libro lo dice, parece una caricatura del hígado. Y efectivamente es un hígado más tosco, ¿no? O acá, si miran eso, se ven las trabéculas, ¿no? Se ven los cordones y se ven hasta los sinusoides, pero los hepatocitos son malignos. Miren la forma, el tamaño, el color de esos hepatocitos. Esta es la otra neoplasia común, que es el colangiocarcinoma, ¿ya? Es decir, un carcinoma que nace de los conductos biliares, no de los hepatocitos. Macroscópicamente es igualito al hepatocarcinoma, pero histológicamente es muy diferente. Acá ustedes ven trabéculas,
en el colangiocarcinoma van a haber glándulas con mucha fibrosis. Glándulas malignas, por supuesto. Acá ven, miren en la macro, un cáncer de un colangiocarcinoma con un enorme nódulo y nódulos chiquitos múltiples, toditos. Esto, llevado al microscopio, es así. Glándulas, miren el pleomorfismo de los núcleos de las células. Glándulas malignas con mucha fibrosis. Hay fibroblastos y hay colágeno. Por eso es un tumor muy duro. Parece madera, uno lo agarra y es duro. A ver, esto es corto, esta parte del sistema biliar es cortito. Hay que recordar cuál es el sistema biliar. O sea, el sistema biliar es los conductos extrahepáticos. Tenemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, la vesícula biliar, el conducto cístico y luego viene el conducto colédoco. El conducto colédoco en su parte distal se une con el conducto de Wilson del páncreas, viene una dilatación que se llama ampolla de Vater y juntos desembocan en la papila de Vater en la segunda porción duodenal. Ampolla es una cosa, papila es otra cosa. Esa es la vía biliar que vamos a estudiar ahorita. Como ven, es cortita. La colelitiasis es la presencia de litos, o sea, cálculos, en la vesícula biliar. La mayoría son de colesterol, pero también y son blandos los de colesterol, son blanditos. Ustedes lo agarran y lo ejercen presión y se fragmentan. Estos pigmentados son como piedras. Tiras un cálculo al piso y rompes el piso. Son muy duros. Y los hay de colores, ¿no? Algunos son muy simpáticos. Se dice que los cálculos crecen por un centro litogénico formado usualmente por bacterias muertas y depósito de sales alrededor, de colesterol y o sales alrededor, en forma concéntrica. O sea, los cálculos se forman en la vesícula. No vayan a pensar que se comieron una piedrita y se le fue a la vesícula y por eso tienen cálculo. No, eso es falso. Si se comen una piedrita, saldrá por donde tiene que salir, junto con las heces, pero no tiene por qué entrar a la vía biliar. Aquí hay cálculos fragmentados, acá hay unos negritos. Colecistitis es otra cosa, es la inflamación de la vesícula biliar. Como toda inflamación, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, tiene polimorfonucleares. Si es crónica, suele tener linfocitos, células plasmáticas y le añaden un poquito de fibrosis. A veces hasta se calcifica. Fíjense que la crónica o la aguda puede ser con cálculos o sin cálculos. No vayan a pensar que si tiene cálculos va a tener colecistitis. No necesariamente. Pueden ser completamente independientes. Aquí ven, por ejemplo, una vesícula con cálculos. Este es el grosor normal de la vesícula, de la pared, y miren cómo se ha engrosado. Colecistitis crónica, en este caso con colelitiasis, pero podría no tener colelitiasis. Acá tienen otra vesícula con la pared muy gruesa, luz pequeña, y lo que manda es las células que hay. Si hay puro linfocitos plasmáticas, colecistitis crónica. Si hay un montón de polimorfos nucleares, colecistitis aguda. Esta es una lámina, una enfermedad que han estudiado en el ciclo pasado, la famosa colesterolosis, la vesícula en fresa. Depósitos de histiocitos debajo del epitelio, grupos de histiocitos, montones, que se han comido colesterol que estaba en la bilis de una persona con bilis saturada de colesterol. Difunde por el epitelio y se lo comen los macrófagos. Eso se llama colesterolosis y repito, ya han visto hasta láminas de esto. Seguimos con conductos biliares extrahepáticos. Puede haber una atresia, es decir, que falte la luz, se obstruye la luz o así nace uno con atresia biliar, es posible. O pueden haber cálculos, litiasis, en el colédoco, ¿ya? Es diferente. O quistes del colédoco. La neoplasia maligna más frecuente de la vía biliar es el carcinoma. Y tanto el carcinoma de vesícula como de cualquier parte de los conductos biliares extrahepáticos son idénticos. Los dos suelen ser, en ambos casos suele ser adenocarcinoma asociado a fibrosis. En ambos.
Acá se ha puesto que a veces hay carcinoma escamoso en vesícula biliar. Eso es raro, pero puede haber. Pero la gran mayoría, casi todos, son adenocarcinomas con fibrosis. Y en particular, un carcinoma de los conductos biliares con una ubicación especial se llama tumor de Klatskin. Y se los voy a mostrar en el primer slide que vimos. Ahí. El tumor de Klatskin suele estar aquí, en la confluencia del hepático derecho con el hepático izquierdo y el hepático común. Ese es el lugar típico del tumor de Klatskin. Para que sea Klatskin tiene que estar allí. Si está solo en el hepático derecho, no es Klatskin. Si está solo aquí en el hepático izquierdo, no es Klatskin. Si está solo en el común, no es Klatskin. Tiene que estar en la confluencia, ¿ya? Ahí ven una vesícula abierta. Miren, aquí se ve la mucosa normal y miren acá tremenda neoplasia. Multinodular, bordes irregulares, se nota que hay elevaciones, se nota que hay depresiones y esto a la microscopía se ve así, glándulas malignas con luces irregulares, células malignas rodeadas de mucha fibrosis. Miren, fibroblastos largos y colágeno. Tumor duro, muy agresivo. Y a ver qué hora es. Uy, ya nos falta mucho. Páncreas exocrino. El páncreas tiene relaciones muy rayadas. Se relaciona con el vaso, se relaciona con el duodeno, detrás del estómago, por delante de la arteria aorta, por delante de la vena cava inferior, abraza a los vasos mesentéricos superiores, etcétera, etcétera. Y recuerden que el páncreas nace de dos primordios, dorsal y ventral, y que tienen que girar para unirse. Eso es embriología. A veces uno nace sin páncreas, a veces nace con un páncreas pequeño. Cuando giran los dos primordios en sentido irregular, ahorcan al duodeno y se llama páncreas anular. O no se unen nunca y se llama páncreas dividido o divisum. O hay nódulos pancreáticos accesorios, incluyendo quistes a veces. Este es el estómago, este es el duodeno. Miren cómo está ahorcado por los primordios del páncreas que se unieron al revés y abrazaron y ahorcaron a este que es el duodeno. Páncreas anular se llama eso. Recuerden que el páncreas produce proenzimas que se convierten en enzimas activadas en el duodeno. Cuando estas proenzimas se activan dentro del páncreas es que se llama pancreatitis aguda hemorrágica o necrotizante. El libro muy didácticamente dice que puede ser de tres causas, o por obstrucción de los conductos, o por daño de la célula acinar, la que produce las proenzimas, o por un defecto en el transporte intracelular. Interesantemente, cuando ustedes siguen el cuadrito, miren qué cosa es lo común aquí. Alcoholismo crónico, alcohol, alcohol. Hay otras causas, yo no digo que no, pero el alcohol está en las tres vías. Daña la célula acinar, se activan las enzimas y destruye al propio páncreas. Entonces imaginen que el páncreas comienza a destruirse y que esas enzimas pueden hacer papilla al páncreas, destruir el duodeno, la arteria aorta, la vena cava, lo que encuentran alrededor. Fíjense las zonas necróticas, hemorrágicas que tiene este páncreas, completamente destruido. Por si fuera poco, en el tejido pancreático se acumula calcio en estas zonas muertas y a eso se le llama jabones cálcicos. Ese calcio es extraído de la sangre, entonces el paciente desarrolla una hipocalcemia que para todos los efectos es grave, que puede llevar hasta un paro cardíaco, otra causa de muerte. Y las enzimas, como ven, miren acá se ve un poquito de páncreas, aquí arriba, y acá abajo no se ve nada, completamente destruido. O acá, nadie puede decir qué cosa era, qué tejido era esto, completamente destruido. La acción de las enzimas es potente. Cuando el paciente desarrolla episodios de pancreatitis aguda pequeños, o sea, focales, esos foquitos de necrosis pancreática se curan con fibrosis, con cicatriz, como siempre. Y eso se llama pancreatitis crónica. Fíjense. ¿Y qué pasa en la pancreatitis crónica? Se forman tractos fibrosos en cualquier lugar. Es como una cirrosis, pero en el páncreas.
Y esos tractos fibrosos, cicatrices, cierran, bloquean algunos conductos y esos conductos comienzan a dilatarse, como ven acá, ¿ven? A dilatarse. Y la fibrosis avanza en el páncreas. Miren cómo se ve. Todo esto es una gruesa banda de fibrosis, colágeno, acá también. Aquí debería haber acinos como estos, acá. Aquí debería haber acinos como estos, aquí. No hay, acá hay un poquito. Miren el conducto cómo se empieza a dilatar. Y luego se dilatará mucho, como ven acá, o como ven acá. Y en lugar de haber acinos pancreáticos hay un montón de fibrosis. El paciente cada vez produce menos enzimas y su digestión cada vez es peor. Tumores como quistes no neoplásicos, bueno, son comunes, eh, no merecen mayor comentario. Los quistes neoplásicos, también llamados cistoadenomas, van a ver acá dos, fíjense. El mucinoso, por ejemplo, es una lesión bastante grande, con varias cavidades, o sea, con varios quistes, revestidos de un epitelio que produce moco. Cuando uno corta este tumor, sale como goma, ahí está, como la goma del colegio que usábamos, esa. Existe otro cistoadenoma que es el seroso, ya no mucinoso, sino seroso, y que forma quistes chiquitos. Ahí están, los quistes chiquitos. Esos son grandes, estos son chiquitos. Pero se llama cistoadenoma seroso microquístico. Cuando uno lo corta, sale líquido, agua, como agua de esos espacios. Eso se llama seroso. Esta es la histología. Microquistes conteniendo líquido seroso. Estos tienen epitelio mucosecretor y contienen moco, como una goma. Son benignos, ¿ya? Y llegamos casi al final con cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se origina, esto es importantísimo, de los conductos en un 99%. Vamos a mirar, mostrar en la foto. A veces. El páncreas está formado por acinos, todos estos de acá, y conducto. Hay más acinos que conductos, ¿no es cierto? Siempre, por un montón de acinos hay un conducto. Por un montón de acinos hay un conducto. Pero el cáncer de páncreas no nace de los acinos. En todo caso, un 1% nace de estas células. El 99% nace de estos conductos, ¿ya? Y eso es lo que dice el slide. 99% nace de los conductos y solo 1% de los acinos. Esta patogenia no está definida, es cáncer, no se olviden, pero factores predisponentes, fumar, clásicamente, los pacientes suelen ser fumadores, consumo excesivo de grasas, carnes rojas o lo que a ustedes les encanta, parrillada, pollada, todo lo que termine en hada, ¿no? Cuyadas, no sé, amaladas, bueno, todo lo que es cocido a fuego directo, nitritos, nitratos, nitrosaminas, sustancias cancerígenas para varios órganos. Así como en colon había la secuencia adenoma-carcinoma y había un cuadrito, fíjense que el páncreas también tiene su cuadrito. Su secuencia progresiva de cambios que van asociados a una secuencia progresiva de alteraciones en genes, etcétera, que llevan de un páncreas, de un epitelio normal a un adenocarcinoma invasivo. La lesión se llama PANIN, significa N, neoplasia, y intraepitelial, y PAN significa pancreática. Neoplasia intraepitelial pancreática. La hay de tipo 1A, de tipo 1B, de tipo 2, de tipo 3 y adenocarcinoma invasivo. Esto es equivalente a displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma invasivo, adenocarcinoma invasivo. ¿Ya? ¿Cuánto toma de aquí para acá? Como casi siempre, de 15 a 20 años. Fíjense, bastante tiempo. El cáncer de páncreas es más frecuente en la cabeza, hasta un 60%, menos frecuente en la cola, muy poquitos, 5%. 15 a 20% en cuerpo y en cualquier lugar un 20%. Ojo que estamos hablando de patología pancreática exocrina, Exocrina. La patología pancreática endocrina la verá el patólogo, le hace la clase el doctor Pachas, creo, porque es la parte endocrina. Yo estoy hablando de lo exocrino. Por lo tanto, del cáncer que hablo es el cáncer que nace de la porción exocrina. Porque también hay cánceres de páncreas endocrinos y son frecuentes en la cola. El exocrino es frecuente en la cabeza, ¿ya? Macroscópicamente es una masa de bordes irregulares, dura, en fin,
y histológicamente es un adenocarcinoma con fibrosis. Ahí hay un cáncer macroscópicamente, uno a veces más lo palpa que lo ve, uno toca aquí es duro, toca acá es blandito, este es el cáncer. Acá se ve tremenda masa, este es el páncreas normal, miren cómo cambia. Y la histología son así, glándulas malignas rodeadas de mucha fibrosis, fibroblastos con colágeno. Lo rosado es colágeno, los nucleares fibroblastos, y estas son glándulas malignas del adenocarcinoma de los conductos pancreáticos. Miren las glándulas malignas. Miren que hay muchos fibroblastos y mucho colágeno rosado. Este cáncer tiene una mala costumbre, le gusta infiltrar la periferia o dentro mismo de los nervios. Este es un nervio. Y esto causa dolores insoportables a los pobres pacientes. Y bueno, ahí llegamos. Fíjense que hemos terminado con las justas, pero al menos hemos podido terminar la clase, ¿ya? La clase ya estuvo subida desde la primera semana en la aula virtual. Y bueno, ha sido un gusto darles esta clase. ¿Alguna pregunta rápida antes de irme a mi otro grupo? Bueno, en todo caso me despido, jóvenes, porque tengo que preparar mi laboratorio en 5 minutos, ¿ya? Un gustazo haber estado con ustedes. Doctora Ramos, gracias. Doctor Plasencia, gracias. Saludos a ustedes. Cuídense. Chau, chau. Salgo corriendo de un lugar a otro, ¿no? Así es la vida. Gracias, cuídense, doctora Peralta, cuídense. Chao.